Buenas noches, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y la bendición de Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy es lunes 31 de agosto de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la Iglesia Primitiva. El texto bíblico que vamos a estudiar hoy es Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 19. Y el título es Ananías bautiza a Pablo. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos ante tu presencia para alabarte y glorificarte con el estudio de tu palabra. Que toda la palabra que salga de mi boca sea aprobada por ti, para que te conozcan más profundamente tu iglesia y los oyentes. Bendito sea tu nombre. Amén. En el estudio anterior de la semana pasada vimos cómo el Señor hace el llamado a la salvación a las personas indistintamente cuán pecadoras sean. Y en este caso fue al perseguidor de su propia iglesia, Saulo. Y estaba en plena persecución de los cristianos con el aval de los sumos sacerdotes de la iglesia judía. En camino a Damasco iba Saulo con carta de captura a los cristianos que estaban residentes en Damasco. Dice que una luz resplandeciente rodeó a Saulo y lo tiró a tierra. Y Cristo le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se rinde a los pies de Cristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo le ordena ir a la ciudad de Damasco a esperar instrucciones, quedando 3 días sin ver ni comer. Hoy vemos qué le espera a Saulo con su ceguera. Vamos a leer todo el texto, Hechos 9 del versículo 10 al 19. Dice la palabra: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos cerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí la lectura. Entonces, Ananías es
un hombre común de los seguidores de Cristo. No tenemos ninguna referencia antes ni después de su labor en la iglesia. Era alguien sin cargo en la iglesia, era un discípulo de Cristo. Y para aclarar, un discípulo de Cristo no es igual a un apóstol de Cristo. Un discípulo es alguien como usted y como yo, que seguimos la doctrina de Cristo, las aprendemos, las enseñamos y las defendemos. Un apóstol de Jesús, los requisitos están en Hechos 1, 21 y 22. Y el primero es que la persona haya recibido las enseñanzas directamente de Jesús. Y en segundo lugar, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo. Y en tercer lugar, que haya sido testigo de la ascensión de Cristo al cielo. Si usted escucha que alguien se llama apóstol, examínelo con estos requisitos. Claramente sabemos que no hay ninguno con estos requisitos. Pero volviendo a Ananías, ¿cómo es que Dios llama un discípulo normal sin mucha fama para que vaya a ministrar a un hombre de renombre, perseguidor de los cristianos, prepotente? Esta respuesta es muy simple. Dios puede usar a cualquier santo en su obra, pero quien va a hacer la obra es el mismo Dios. A quien el Señor dijo en visión, en el versículo 10. A diferencia del llamado de Dios a Saulo, que fue con una confrontación, Dios llama a Ananías con una voz suave y la respuesta es igual a la de Pablo. Heme aquí, Señor. Es la disposición que debe tener todo discípulo de Jesús cuando nos llama a trabajar en la obra del Señor. El versículo 10 decía: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a un llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. Levántate y ve. Dios le da una instrucción específica y directa a Ananías, y la instrucción es igual a la visión que Saulo tiene en sus momentos que Dios le está dando a Saulo. O sea, Dios le dio a Saulo esa visión. Dios le da la instrucción a Ananías y le dice nombre de la calle, nombre de la casa, nombre de Saulo y la misión que va a hacer Cuando un cristiano dice que Dios me dijo por medio de un sueño o visión, es decir, debe decir de manera específica y detallada cuál es la misión a desarrollar en la obra del Señor y no algo personal. Debe cumplirse en el momento que se hace. He aquí él ora. Saulo estaba orando. ¿Quién diría un hombre como Saulo, con tanta fama, prepotente y perseguidor de los cristianos, ahora está humillado a Jesús? Debe ser su primera experiencia de tener un contacto con Jesús, porque si lo hacía antes, cuando era perseguidor o hebreo o judío, lo hacía de una manera ritual, porque sí, ellos sí oraban, pero quizás lo hacía de una manera ritual. Veamos del 13 al 16. Y entonces Ananías respondió: Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuán males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido que es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos males le ha hecho? Dice Ananías. Ananías le hace objeciones a Dios y estas objeciones son aceptables, responsables, son veraces a Dios sobre la clase de hombre que es ese llamado Saulo de Tarso. Él pensó que Dios necesitaba alguna ayuda o alguna recomendación para conocer quién es Saulo. Su pregunta va en el sentido de, ¿sabes cuántos males le ha hecho este hombre a tus discípulos y tú me envías a encontrarme con ese malvado? Como si le dijera a Dios, no le creas a Saulo lo que te está pidiendo en oración, porque es un falso, es una trampa para prendernos. Hasta trabaja con los principales sacerdotes, viene con cartas de autoridades eclesiásticas por nosotros. Igual que Ananías, también caemos en esta ofensa a Dios, tratando de ayudarlo. Siempre tratamos de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda para realizar ninguna labor en su obra. Él sabe todo lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo hoy y lo que sucederá mañana. Nuestra obediencia es poner nuestra seguridad y nuestras vidas en sus manos. Él sabe todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que eso es lo que nos toca hacer. Heme aquí, ¿dónde quieres que vaya, Señor? Allí estaré. Hay que estar con toda disposición sin reproche, ni esperar que Dios le dé una explicación de lo que hay que hacer. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Dios, muy paciente y comprensivo, le revela la inquietud de Ananías, el plan especial que tiene para Saulo, aún sin haberle revelado este plan al mismo Saulo, ese plan especial. Y es plan que Dios tiene para Saulo de instrumento escogido para llevar su nombre. No es un plan improvisado que lo sacó de debajo de la manga como un mago camino hacia Damasco cuando iba Pablo a perseguir. No, sino que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía ese plan en la cual iba a usar a Pablo. Ese es el decreto eterno de nuestro Dios. Él tiene todo planificado de antemano. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es el plan general que Dios tiene para el futuro de ese hombre malvado Saulo, que pronto Ananías va a conocer, pero a diferencia que ya el hombre malvado que conocía por referencia a Ananías, lo va a conocer en persona y es totalmente contrario. Ahora está ciego, está quebrantado por el llamado que Dios le ha hecho para que lleve su nombre. Lo que Saulo atacaba para callar a los cristianos, ahora lo va a exaltar, lo va a publicar a cuatro vientos desde lo más
bajo de los gentiles hasta los más altos rangos de las autoridades del gobierno y del pueblo de Israel, que son los más incrédulos. Atacaba al Dios, atacaba a Jesucristo, ahora va a exaltar a Jesucristo, a exaltar a Dios. Todo lo contrario a lo que hacía, ahora va a ser algo partidario de los discípulos. No debemos de culpar a Ananías por esa incredulidad de conocer esa misión tan grande que Dios le está confiriendo a Saulo. Conociendo la trayectoria de Saulo, era algo como imposible que Saulo pudiera cumplir esa misión. Pero para Dios todo es posible. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La vida de Saulo va a cambiar por completo. De gozar toda clase de prebendas, de tráfico de influencia, de tener a cargo soldados que le ayudaban a aprender los cristianos, de tener un alto puesto o rango militar o colaborador con las autoridades, de ser un partícipe del gobierno y de también tener acceso al concilio. Ahora él va a recibir los mismos sufrimientos que él le hacía a los discípulos de Jesús por causa de llevar el evangelio. El llamado de Dios a su obra tendrá sufrimientos terrenales, pero es un privilegio porque tendrá recompensa en el cielo, que es lo más importante. Todo cristiano, todo creyente que recibe ese llamado va a tener ataques, de toda clase de ataques. Va a sufrir como sufrió Cristo, pero al final va a tener gozo eterno con el Dios verdadero. Veamos del 17 al 19. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue entonces Ananías y entró en la casa de Judas. Ananías, obedeciéndole al Señor, se despojó del miedo que le tenía a Saulo. Confiando en Dios, entró en la casa de Judas, donde el Señor lo había enviado y donde sabía que estaba Pablo. Iba con todo valor porque sabía que Cristo lo estaba acompañando. Y poniéndole sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo. Es una frase de hermandad en Cristo, de amor por el prójimo, infundado por Dios. Y le pone las manos para orarle en nombre de Jesús, que no lo hacía en el nombre de Ananías, sino en el nombre de Jesús, porque le había comunicado lo que debía hacer. Sea lleno del Espíritu Santo. La oración de Ananías hace el efecto por medio del Espíritu Santo en lo interno de Pablo. Ya Dios, en su encuentro con él, hacían 3 días
camino a Damasco, cuando lo tiró al piso, ya lo había quebrantado internamente y lo dejó así quebrantado por 3 días, hasta que vaciara todo su orgullo y recibiera la administración por parte de Dios, porque dice que en 3 días él se la pasaba orando en silencio. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Después que el Espíritu Santo le quitó la ceguera espiritual en lo interno de Saulo, también le quitó la ceguera física. Saulo fue restaurado completamente, tanto espiritual como físico. Pudo levantarse donde estaba postrado sin ánimo, siendo un nuevo hombre en Cristo. Su deseo fue identificarse como los demás discípulos en Cristo. Y la forma de identificarse era bautizándose para mostrar que Dios había hecho su obra. Seguro que ya él tenía conocimiento de este paso del bautismo, porque había escuchado ya quizás las predicaciones de los apóstoles de Jerusalén y quizás pudo ver algunos bautizos cuando perseguía a los cristianos o como espía también. Él estaba al tanto de los discípulos en su persecución, él los estudiaba. Lo cierto es que Saulo recibió el bautismo como todo un creyente para mostrar que había sido salvo y que el viejo hombre había muerto, porque él podía sentirlo, pero él tenía que mostrarlo a los demás hermanos en la iglesia. Dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. La obra del Espíritu Santo en Saulo, ya el ánimo, ya había hecho el ánimo para alimentarse, ya existía esa inquietud para alimentarse, ya que se había pasado 3 días sin ver ni comer. Ahora tiene que recobrar sus fuerzas. Ya ha recobrado la fuerza. Dice que el principal alimento en el creyente es el alimento espiritual. Y de ahí depende la vida. Si usted no siente ánimo para comer nada o para hacer nada, ni siquiera para alimentarse, morirá espiritualmente y físicamente. Así estamos, cuando estamos turbados, se nos quita el hambre, se nos quita todo, pero es internamente, es nuestro cuerpo que no siente eso cuando estamos abatidos por alguna situación. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo tiene una nueva familia, es parte de los discípulos de Jesús. Me imagino que los discípulos de Jesús lo miraban con cierto recelo, no muy confianzudo, al conocerlo como perseguidor de ellos, ahora verlo transformado, compartiendo con ellos. Y Saulo explicándole toda esa hazaña que le había sucedido en el camino a Damasco, ese encuentro con Jesús, esa ceguera 3 días, esa no querer comer. Me imagino que esos eran momentos de que Pablo estaba hablando con los discípulos. Ahora Saulo estaba contando entre los discípulos de Jesús todas estas hazañas y vino a ser amigo de los que antes intentaba encarcelar o matar. Esto demuestra la naturaleza notable, radical de transformación
Debe ser una experiencia muy regocijante para los discípulos ver lo que Jesús ha hecho en Saulo y tenerlo ahora como amigo en vez de enemigo, como un perseguidor, ahora va a ser un evangelizador. La conversión de Pablo es un ejemplo de lo que Dios hace en las vidas de los pecadores. No importa qué clase de pecador tiene, pero lo transforma. Y así nos lo dice Pablo ya cuando escribe en 1 Timoteo 1, 13 y versículo 16, él va a decir su pasado como era. Dice, habiendo yo sido antes blasfemado, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Experiencia que cuenta Pablo. Si nuestra conversión es ejemplo como la de Pablo, entonces nos toca compartir nuestras experiencias. Tenemos que resaltar que Jesús nos confronta con el mismo Jesús, con todos nuestros pecados y rebeldía hacia Él, incluyendo los pecados que hemos hecho en ignorancia. Que la fe puesta en Cristo nos justifica por su gracia. Eso es lo que hay que resaltar. Y que la obra salvadora que Cristo hizo en nosotros. La reflexión de este estudio son: 1. La conversión de Saulo es una de las pruebas más contundentes que nos enseña que la salvación es de parte de Dios, que hace en nosotros. Y nosotros solo somos la respuesta a esa salvación mediante los frutos del Espíritu Santo. 2. No despreciemos a ninguna persona que por lo perversa que sea, están alejados de Cristo y que nunca buscarán la salvación. Pero así como trajo a Saulo con todas sus perversidades, así mismo alcanzará, los convertirá y los traerá por su gracia. Si usted como Saulo, antes de su conversión, que va en contra de Cristo y por su vida mundana en que vive, y Dios le está llamando, no se resista y no espere que sea derribado a tierra, porque un momento Dios lo va a traer. No espere más. Y acuda a Cristo y a su llamado, y viva en gozo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu palabra estudiada. En ella nos edificamos con tus promesas cumplidas en nuestro Salvador Cristo, porque tu gracia nos justifica en Jesús, ahora como herederos del reino de los cielos, como tu familia. Rogamos que alcances con tu gracia a aquellos que todavía están alejados de ti. Gracias por tus provisiones y bendiciones. Gracias por las fuerzas y cuidado que nos has tenido con nosotros. Pedimos por la edificación de cada hermano y oyente en sus hogares. Gloria sea tu nombre. Bendito seas, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.